El presente trabajo analiza el régimen de abogados, procuradores y escribanos en Córdoba durante la temprana Edad Moderna a partir de las ordenanzas de 1498 y del mandamiento pregón de 1516, con referencia cautelosa a las piezas de 1548 y 1597, conservadas en el Archivo Municipal de Córdoba. La hipótesis central es que estas normas no constituyen simples reglamentos profesionales, sino instrumentos de gobierno urbano, a través de juramentos, fianzas, numerus clausus, aranceles, publicidad normativa y sanciones. El Consejo y la autoridad regia intervinieron en el mercado jurídico local para disciplinar la representación procesal y garantizar la administración de justicia. El texto parte de una premisa metodológica relevante. Las ordenanzas no deben leerse como espejo transparente de la realidad social, sino como discurso normativo de reforma. Su lenguaje denuncia engaños, dilaciones, codicia, procesos confusos y muchedumbre de procuradores, pero esas expresiones deben interpretarse como categorías de gobierno y no solo como descripciones objetivas. La fuente revela que prácticas preocupaban al poder urbano y cómo se intentó corregirlas mediante dispositivos jurídicos concretos. El documento de 1498 es una confirmación y pragmática real que incorpora ordenanzas municipales sobre abogados, procuradores y escribanos en las audiencias cordobesas. Diplomáticamente, combina estructura regia y contenido local. Intitulación monárquica, dirección al Consejo, notificación, inserción de las ordenanzas, mandato de cumplimiento, cláusulas penales y validación. Este carácter híbrido es central para la historia institucional, porque muestra cómo el derecho local se integra en la autoridad de la monarquía y se refuerza mediante coerción regia. La regulación del abogado gira en torno al juramento, la responsabilidad técnica y la autoría del escrito. El letrado debía usar bien y fielmente su oficio, aconsejar justamente, no ayudar causas injustas y abandonar aquellas en que advirtiera falta de derecho. No se trata de una ética profesional moderna, sino de una subordinación del saber jurídico al bien de la justicia. El abogado no aparece como defensor ilimitado de la parte, sino como operador técnico obligado a no sostener maliciosamente la injusticia. En pleitos de cierta importancia, el abogado debía tomar relación escrita de la parte y emitir parecer firmado, lo que permitía evaluar posteriormente si la pérdida del pleito se debía a negligencia, ignorancia o malicia. También debía firmar solo los escritos que él mismo ordenase, evitando la práctica de prestar su nombre a textos redactados por otro. La firma se convertía así en garantía de autoría y responsabilidad. El abogado cordobés, regulado en 1498, encarna una forma temprana de profesionalidad, dependiente del control público. La ordenanza no lo concibe como simple técnico privado, sino como mediador entre la parte y la justicia. Su responsabilidad por impericia o malicia muestra que el saber jurídico tenía consecuencias patrimoniales. El consejo letrado debía ser documentable, atribuible y evaluable por la autoridad judicial. La parte más extensa y políticamente significativa de las ordenanzas se refiere a los procuradores. La fuente denuncia que en Córdoba vivían del oficio unos 70 procuradores, muchos de ellos redactando escritos y actuando como si fueran abogados. La respuesta institucional fue reducir el número. Primero se elegirían 30 y después se consumirían las plazas hasta quedar 20 procuradores, transformando la representación procesal en oficio público numerado, sometido a examen, fianza, residencia y publicidad. El procedimiento de elección muestra el control municipal sobre el oficio. Intervenían el corregidor o alcalde mayor, el alcalde de los jurados y representantes de la comunidad, previo testimonio de abogados, jueces y escribanos. Los seleccionados debían ser hábiles, suficientes y fiables. La idoneidad no era únicamente técnica, incluía confianza social y política.
Las fianzas garantizaban que los procuradores respondieran por daños, costas y penas causados a las partes. La residencia anual reforzaba esa responsabilidad, aproximando la procuración al régimen de oficios públicos. El procurador no podía presentar escritos sin firma de letrado conocido, ni cobrar dinero para el abogado, ni concertarse con letrados mediante corretaje. Debía rendir cuentas leales de las cantidades recibidas y justificar pagos realizados para impedir la intermediación opaca, proteger la libertad de elección del litigante y controlar la economía procesal. La procuración aparece como oficio imprescindible, pero considerado peligroso por su proximidad al dinero, a la parte y al manejo cotidiano del proceso. Aunque el objeto principal de este trabajo son abogados y procuradores, los documentos muestran que no pueden entenderse sin los escribanos de las audiencias. El proceso judicial era una práctica estricta y escrita. Demandas, requerimientos, respuestas, probanzas. Además, sentencias que dependían de la custodia y formalización documental. Por ello, las ordenanzas prohibían a los escribanos recibir escritos no firmados por letrado, entregar originales a las partes o permitir respuestas escritas a posiciones preparadas estratégicamente por abogados o procuradores. La norma buscaba proteger la verdad procesal y evitar manipulación documental. La regulación de jueces no letrados es especialmente revelador. Los alcaldes ordinarios y los jueces de la ciudad que careciesen de formación letrada no debían dictar sentencia definitiva en asuntos importantes sin firma de un letrado que hubiese visto el proceso. La cláusula reconoce la tensión entre autoridad jurisdiccional local y saber jurídico técnico. No elimina al juez no letrado, pero somete la sentencia a control profesional. La justicia urbana aparece así en proceso de letradurización progresiva, sin ruptura inmediata con las estructuras municipales tradicionales. El mandamiento de 1516 no innova sustancialmente, pero demuestra que la eficacia normativa exigía reiteración. Ordena que abogados, procuradores y escribanos acudan a jurar, impide admitir escritos de abogados no jurados, exige fianzas a los procuradores del número, obliga a los escribanos a exponer tablas de derechos y manda pregonar el contenido en la plaza pública. La norma de 1498 no vivía por estar archivada, sino por ser repetida, jurada, publicada y usada como escrito de admisión o exclusión ante las audiencias. La incorporación de escribanos y jueces no letrados revela que la justicia urbana funcionaba como sistema documental. La ordenanza no regula únicamente personas, sino flujos de escritura. En este sentido, es también una norma sobre cultura escrita judicial y sobre control material del expediente. Los documentos analizados comparan Córdoba con la normativa castellana coetánea, ordenanzas de la Corte y Chancillería de Valladolid, ordenanzas de Medina del Campo, ordenanzas de abogados y procuradores de Madrid de 1495 y las ordenanzas de la Chancillería de Granada. Córdoba participa de un programa general de disciplina forense impulsado en tiempo de los Reyes Católicos. Juramento, responsabilidad, límites de honorarios, prohibición de malicia, control de escritos y vigilancia de procuradores. Sin embargo, adapta ese programa a problemas urbanos específicos. La singularidad cordobesa reside en la intensidad del control municipal sobre el número de procuradores y en la articulación conjunta de abogados, procuradores y escribanos junto a jueces no letrados. Madrid ofrece un molde normativo general. Granada representa el modelo del Tribunal Superior. Córdoba muestra la justicia urbana en funcionamiento, con sus listas públicas, cabildos, pregones, fianzas y residencias. La profesionalización jurídica
no se produce aquí mediante autonomía corporativa, sino mediante vigilancia pública, restricción del acceso y responsabilidad patrimonial. Respecto a las ordenanzas de 1548 y 1597, se debe adoptar una cautela metodológica expresa. Al no disponer de transcripción verificable, no atribuye cláusulas e innovaciones concretas. Propone tratarlas como hitos archivísticos pendientes de lectura paleográfica y cotejo. Esta prudencia es una fortaleza del análisis realizado, evitando convertir conjeturas en datos. Para futuras investigaciones, se plantea localizar las piezas, describir su tipología documental, transcribirlas, compararlas con 1498 y 1516 y determinar si reiteran, reforman o desplazan el régimen cordobés original. El resultado principal del estudio es que las ordenanzas cordobesas constituyen una fuente mayor para comprender la institucionalización de los oficios jurídicos en la Castilla moderna. El abogado aparece como técnico responsable del consejo, firma y dirección jurídica. El procurador como representante numerado, afianzado y sometido a residencia. El escribano aparece como custodio de la memoria documental del proceso. Y finalmente el juez no letrado como autoridad local que necesita apoyo técnico. La justicia urbana se revela, por tanto, como una cadena de oficios interdependientes. La influencia institucional de estas normas se aprecia en 4 dimensiones. Primero, construyen confianza mediante juramento, fianza, publicidad y sanción. Segundo, controlan la economía del pleito mediante aranceles, rendición de cuentas y prohibición de corretajes. Tercero, disciplinan la escritura judicial mediante firma letrada, custodia de originales y límites a respuestas preparadas. Cuarto, articulan poder municipal y poder regio, mostrando que la monarquía se implantaba también a través de pequeñas normas urbanas que ordenaban la práctica cotidiana de la justicia. La conclusión general es que las ordenanzas de Córdoba no son un episodio local menor, sino un laboratorio de historia institucional. En ellas se cruzan soberanía regia, gobierno concejil, saber letrado, representación procesal, economía judicial y cultura escrita. Su estudio permite comprender cómo la justicia moderna se construyó no solo mediante grandes compilaciones legislativas o tribunales superiores, sino mediante reglas municipales que decidían quién podía hablar por otro, quién podía escribir, quién podía firmar y quién podía cobrar y debía responder ante el daño causado en juicio. La conclusión metodológica sobre 1548 y 1597 es especialmente valiosa. Este trabajo no rellena los silencios documentales con analogías. Propone, en cambio, un programa de investigación para verificar continuidad, reforma o reiteración. Esa cautela define una buena práctica historiográfica. Solo la transcripción y comparación de los textos permitirá saber si el régimen cordobés evolucionó hacia mayor control de honorarios, de escritos o de acceso profesional.